Fue a finales del siglo XIX, en 1888, cuando el gobierno federal adjudicó a Guillermo Andrade grandes extensiones de terrenos en esta parte del país, buscando colonizar la zona fronteriza con Estados Unidos. Ocurrió en el Valle Agrícola, donde se inició el desarrollo de Mexicali con la instalación de empresas dedicadas a la irrigación que deseaban aprovechar el agua del río Colorado en la agricultura, promoviendo la construcción de canales de riego. Esto sucedió entre 1898 y 1900. Los primeros días en los terrenos previos a la ciudad de Mexicali fueron desérticos. Los pobladores lucharon contra el viento, el clima, las inundaciones y la falta de comunicación. Mexicali se formó frente al pequeño campamento de agrimensores, topógrafos e ingenieros estadounidenses que se habían establecido a un costado del lago Camarán, cuando mexicanos decidieron trabajar en la apertura de canales y regresos del Valle Imperial. El recién formado pueblito necesitó pronto una autoridad, y el 14 de marzo de 1903 se nombró a don Manuel Bizacarra como juez auxiliar. Esta fecha se tomó para determinar la fecha oficial de la fundación de nuestra ciudad. Fundación de Mexicali. El agua del río Colorado y otros factores hicieron que el pueblo creciera exponencialmente. En 1905, 3 eventos dejaron su huella en la ciudad. El primero, la construcción del ferrocarril Intercalifornia, que detonó la economía de la región. El segundo, el ascenso de Mexicali a la categoría de subprefectura política, y el tercero, las fatales inundaciones que duraron desde 1905 hasta 1907. Para estos años, la Colorado River Land Company era dueña legal de más de 300,000 hectáreas en el Valle de Mexicali. Esta inició como una empresa ganadera, pero posteriormente la empresa enfocó sus actividades a la agricultura. En 1911 Mexicali fue invadida por un grupo de flores magonistas con propósitos aún indefinidos. Inicialmente estaban en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. El gobierno porfirista envió a combatir a los rebeldes al coronel Celso Vega, donde hubo varios muertos y heridos, entre ellos, el mismo coronel. El gobierno de los Estados Unidos envió una fuerza de militares para defender sus intereses sobre el agua que se desviaba del río Colorado. El gobierno de México envió otra fuerza y se entabló un sangriento combate. El general Porfirio Díaz renunció al poder, pero a pesar de esto los rebeldes se negaron a abandonar la región. El coronel Celso Vega tomó revancha y logró derrotar a los rebeldes. Una fuerza remanente de los flores magonistas se pasó al bando de los maderistas antes de que llegara una nueva columna expedicionaria al mando de Esteban Cantú. Cantú llega a Mexicali el 26 de junio de 1911 como militar y luego como gobernador del Distrito Norte. Él es la figura de mayor relevancia histórica en las primeras 2 décadas del siglo XX, pues llegó a ser el hombre más poderoso del Distrito Norte. En estos días no circulaba la moneda nacional, pues la comunicación con el resto del país era prácticamente inexistente. Los 7,500 habitantes dependían casi totalmente de los Estados Unidos. Cantú logró comenzar su gobierno en la bancarrota y en pocos meses nivelar sus finanzas. Las aldeas del estado alcanzaron un desarrollo pocas veces visto en el país. El coronel dirigió su recaudación a los negocios más redituables y de mayores ingresos, los centros de diversión que ya abundaban. Otra fuente de ingresos fue propiciar la internación de asiáticos. Los permisos de esas actividades redituaron grandes sumas al erario. El buen manejo del dinero fue su mejor arma para calmar a los disconformes. Las obras más importantes fueron, el Camino Nacional, la Escuela Cuauhtémoc, el Palacio de Gobierno, la Cárcel Pública de Mexicali, la carretera a San Felipe, entre otros. Además, inició el reparto agrario. Esteban Cantú estableció los cimientos del moderno estado de Baja California. A principios del siglo pasado, en el año de 1900 Mexicali era una zona prácticamente despoblada con excepción de alguno que otro asentamiento humano como el de los algodones. La comunidad indígena Cucapa tenía cientos o quizás miles de años habitando esta inhóspita región. La palabra Mexicali está conformada por los vocablos México y California. Este nombre se dice fue impuesto en 1902 por el coronel Agustín Sanginés, entonces jefe político del Distrito Norte. En sus primeros meses Mexicali perteneció al municipio de Ensenada como una sección municipal adscrita a los algodones y después como cabecera de sección. Sin embargo, la fundación oficial de Mexicali se considera que tuvo lugar el 14 de marzo de 1903 con el nombramiento de Manuel Vizcarra como juez auxiliar. Fue el 4 de noviembre de 1914 cuando el entonces jefe político mayor Baltasar Avilés decreta la municipalidad de Mexicali, convocando además a elecciones para formar el primer ayuntamiento.
mismo que fue encabezado por Francisco L. Montejano. De 1927 a 1930 el Ayuntamiento de Mexicali se mantuvo como consejo y de 1930 a 1952 como delegación, hasta que Baja California deja de ser territorio para convertirse en el Estado 29. La empresa Colorado Riverland Company se dedicaba a rentar terrenos agrícolas a extranjeros, principalmente de origen chino, hindúes y japoneses, ya que curiosamente a los mexicanos se le consideraba como simples trabajadores temporales. Esta injusta situación provocó en 1937 el conflicto agrario conocido como el asalto a las tierras. A partir de 1953 se inicia otra etapa para Mexicali, cuando Baja California se transforma en entidad federativa y se organizan los municipios libres.